tendrá unos 35, 40 años yo creo en estos momentos, y 1,80, un poco más tal vez, muy fuerte, ¿no? Y bueno, llamaba la atención por su estatura, pero además porque siempre iba vestido de negro, ¿no? Y bueno, llamaba la atención, y bueno, tal vez no sea muy llamativo, porque sabemos que hay ciertas corrientes que las personas se visten así, ¿no? Pero poco a poco esta persona, ¿qué sucedió? Después de vestirse de negro pasó a pintarse el contorno de los ojos, y bueno, todavía eso es parte de lo que esa manera de expresarse ahí, ¿no? Dices, bueno, está bien. Viene la pandemia, pasa la pandemia y regreso a la oficina para algunos trámites y encuentro en el pasillo a esta persona. Ahora ya no solamente con los ojos pintados, sino los labios pintados, con aretes y con falda. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la empresa donde trabajo también orgullosamente se dice inclusive. Y eso, hermanos, es algo que nos debe de preocupar y que debemos estar atentos, porque muchas veces nos venden la idea de que debemos aceptar todo eso. Una cosa es respetar, pero otra cosa es aceptar. Nosotros no debemos aceptar esas cosas. La sociedad de hoy en día, hablábamos hace unas semanas, es una sociedad pluralista, en la que todo lo que crea cualquier persona es válido, es verdadero. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Que todas las personas que colocan ideas, que colocan doctrinas en ese cesto del pluralismo, creen que son verdad. Todo lo debemos aceptar, pero el peor problema y lo que más debe de preocuparnos es que el pluralismo dice, y ustedes lo habrán escuchado, que todas las religiones llevan a Dios. Ese es el peligro, ese es el riesgo. ¿Y qué sucede cuando las personas aceptan esto? Primero, es muy fácil que las personas acepten esto, porque se sienten cómodas, no dejan expresar lo que yo creo, aunque sea mentira, aunque sea falso, y me aceptan, y todo el mundo piensa que está en el camino de encontrar a Dios, pero desafortunadamente es una mentira, viven engañados, porque más allá de acercarse a Dios, se están alejando, y conforme más se alejan, ¿qué sucede? Se vuelven más y más esclavos del pecado. Ellos viven pensando que están acercándose a Dios cuando no es así. Y lo más preocupante es que como seres humanos, y bueno, nosotros también que conocemos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el enemigo utiliza una y otra vez la misma estrategia, la misma, ni siquiera diferentes mentiras, la misma mentira. Siempre utiliza lo mismo. El enemigo nos promete placer, nos promete que vamos a ser importantes en el entorno en el que nos desenvolvemos. Una y otra vez nos dice que lo merecemos todo, que debemos tener el último modelo de carro, el último modelo de teléfono, tener lujos, porque lo merecemos, porque somos nosotros. Y si se dan cuenta, es la misma mentira que le dijo en el Edén a Eva. ¿Qué le dijo en Génesis 3:5? Ustedes serán como Dios. Una y otra vez la misma mentira. Y eso es lo que ha traído a este mundo tanta decadencia, nos aleja de Dios. El pecado, hermanos, se incrusta en la sociedad y causa un gran daño
físico y espiritual. Físico, ¿por qué? La promiscuidad sexual, el libertinaje y todo esto conlleva a muchas enfermedades. Incluso hoy podemos ver que aunque sabemos que muchas cosas nos hacen daño de lo que comemos, le decimos un poquito. Incluso podemos tener por ahí recomendaciones médicas y nos las brincamos. ¿Y qué hay detrás de todo esto? La sed. Y bueno, precisamente vamos a hablar el día de hoy acerca de esto, del pecado. No es común hablar en las iglesias hoy en día del pecado. No es común, ¿por qué? Porque no es popular. Hablar del pecado, señalar el pecado, hablar de las consecuencias del pecado, no es agradable. Y lo que muchas veces las iglesias pretenden es que la iglesia esté llena. Entonces demos a quienes asisten, a los hermanos, a la congregación, lo que quieren escuchar. Pero el Señor nos ha dejado su palabra. Y no por nada el Señor, si ustedes han leído este capítulo, prácticamente todo el capítulo 2 de 2 de Pedro nos habla del pecado. Así que pues vamos a leer los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Y nos quedamos en el versículo número 9, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: el Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia y son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga habló con voz humana, reprimió la locura del profeta. Bien, como acabamos de leer, el texto nos sigue hablando acerca de los falsos maestros. Y en los primeros versículos nos dio una panorámica general, algunas características generales acerca de cómo son los falsos maestros. Ahora, antes de empezar con todo esto no quiere decir que esto no aplica para nosotros. Si yo no soy un falso maestro, entonces esto no aplica para mí. No. El Señor lo ha dejado porque quiere que nosotros estemos atentos y que nos escudriñemos a nosotros mismos, que veamos en dónde estamos cada uno de nosotros, dónde está nuestro corazón. A través del texto vemos que el apóstol Pedro continúa y, como decía, ahora nos hace un retrato más cercano, nos acerca la panorámica, nos hace como un zoom a la vida de estos falsos maestros. Nos dice cómo viven, nos dice la manera que piensan, pero también nos dice, nuevamente hace énfasis en
cuál será su retribución por esta manera de vivir. La semana pasada terminábamos la sección viendo cómo el Señor guardó a Noé y su familia y a Lot, a sus hijas, del castigo por el pecado. Primero con el diluvio a Noé y su familia y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces el versículo 9 que acabamos de leer nos habla acerca de eso. La primera parte del versículo nos dice que si es que Dios sabe rescatar ¿a quién? A los piadosos. A los piadosos. ¿Qué más nos dice? ¿Que reserva qué? A los injustos para castigar. Así es. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, no sabemos qué pensar, no sabemos qué hacer, porque vivimos rodeados de circunstancias, tal vez en nuestro trabajo, incluso en nuestra familia cercana, de pecado, y nos sentimos incómodos. Y a veces decimos, Señor, pero yo no puedo estar aquí, quita a estas personas de mí, aléjame, llévame a otro lugar. Pero eso no fue lo que hizo con Lot, eso no fue lo que hizo con Noé. Sin embargo, dice que Él sabe guardarlos de la tentación, rescatarlos de la tentación. Él sabe. Y también la Biblia no nos dice nunca que se los llevó a un lugar y los apartó y los alejó de esa sociedad. No lo dice. Lo que sí nos dice es que incluso Noé predicaba para el arrepentimiento. Ahora, el texto también nos recuerda, el texto de la semana pasada nos recordaba que el pecado será castigado. No importa quién haya cometido el pecado, ángeles, personas de cualquier época, el pecado siempre va a ser castigado. Incluso el pecado de nosotros como creyentes va a ser castigado. Si somos verdaderos creyentes, ese pecado ya fue castigado. Y aquellos que no crean en Cristo, que no entreguen su vida a Cristo, también van a pagar su pecado, pero ellos sí van a recibir ese castigo. El Señor sabe guardar a los justos, a los que viven de manera piadosa. Y es interesante, regresando al punto de que el Señor no sacó ni a Noé, ni su familia, ni a Lot, ni a sus hijas de donde estaban. Pero la iglesia hace algunos años, ya bastantes años, pensó que era una buena idea alejarse de toda la sociedad pecaminosa. ¿Y qué instituyó? Los monasterios. Pero más temprano que tarde se dieron cuenta que no funcionaba eso. ¿Por qué creen? Pues porque cada que entraba un monje o un prospecto de monje al convento o al monasterio, la persona llevaba consigo su pecado. No es posible. Solamente el Señor puede guardarnos de caer en la tentación. Pero hay una condición, ya la dijeron ustedes. El Señor rescata de la tentación ¿a quién? A los piadosos. Es decir, aquel que anda pecando intencionalmente, pues no, ha tomado esa decisión. Pero a aquellos que viven queriendo obedecer al Señor, vivir como a Él le agrada, ellos serán guardados. Y eso debemos ser nosotros. Entonces, estos versículos, el versículo 9, nos termina de afirmar lo siguiente, que no importa, bueno, nosotros no nos debemos de ocupar de eso. Aunque veamos las circunstancias difíciles y no veamos para dónde, hoy seguramente, bueno, este país es un lío. Y muchas veces pensamos, ¿qué va a hacer de nosotros? Luego pensamos, ya no tarda mucho en que si esto continúa,
van a empezar a cerrar iglesias, van a permitir todo, excepto que se predique la palabra de Dios. Pero no nos debemos de preocupar por eso, porque el Señor sabe cómo guardar a los que viven piadosamente. Pero también el versículo, la segunda parte del versículo nos dice que sabe qué, reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Eso es algo que tampoco nosotros nos debemos de estar mirando. Mira, aquel es de lo peor y le va súper bien y prospera y yo no. El Señor sabe. El Señor reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar tranquilos en ese aspecto. Dejemos todo eso en manos del Señor. El apóstol Pablo nos escribió inspirado por el Espíritu Santo en primera de Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados, más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Pero lo primero que nos da el Señor para resistir la tentación, ¿qué es? Su palabra. Nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a saber de qué debemos apartarnos? Así que nuestra confianza debe de estar en Dios, en todo esto. Ahora, esa última parte del versículo, además de enfocarnos en que debemos confiar en el Señor, también empieza a darnos ese retrato de los falsos maestros, ese acercamiento a cómo viven ellos. Dice que son injustos. Ahora, ¿cómo podemos ver a estos falsos maestros? ¿Cómo lo ve el Señor a estos falsos maestros a través de la Biblia? Bueno, dice el versículo 10, continúa ahí el versículo 10, que el Señor castigará especialmente a quién, dice, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio furioso contra ellos delante del Señor. Lo primero que nos dice el texto, que son ¿qué? Corrompidos por sus deseos. Dice textual el versículo, andan tras la carne en sus deseos corrompidos. ¿Qué significa esto? Bueno, una mejor traducción del griego quiere decir que estos falsos maestros van tras la carne en degradante lujuria. El tema es ese. Cada persona de estos falsos maestros activamente está enfocándose en esos deseos. Él se enfoca en satisfacer esas fantasías sensuales, de todo lo que a él le produce placer. Y en este caso estamos hablando de lo sexual. Ahora, otra cosa que nos muestra el texto en referencia a los ángeles, aquí el texto lo que nos quiere decir es que estos falsos maestros estaban burlándose y estaban hablando mal de los ángeles, pero de los ángeles caídos. Ellos muestran y se caracterizan por ser arrogantes. Ellos, además de burlarse de los ángeles, ellos no se han sometido al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque ellos profesan con su boca que creen en Cristo, que obedecen a Cristo, su manera de vivir dice todo lo contrario. Su manera de vivir nos muestra que ellos están desobedeciendo sus mandamientos.
Ahora, también el texto nos dice que estos falsos maestros son atrevidos, quiere decir que son insolentes, que son atrevidos, que son insolentes, que son además obstinados. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están tan cegados por el pecado que no tienen otra cosa en el pensamiento que satisfacer esos deseos, y trabajan y se esfuerzan para satisfacer esos deseos. Entonces, estos falsos maestros eran tan arrogantes, que continúa el texto, y bueno, eso de hecho no ha terminado. Estos falsos maestros, como he dicho, pensaban que que eran mejores de alguna manera en algún aspecto que esos ángeles caídos. Ellos, como lo hacen hoy en día en algunas iglesias carismáticas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es tan común en estas iglesias? Atar y desatar demonios. Hermanos, el ser humano no tiene poder para hacer eso. Y tal vez digas, pero los apóstoles lo hicieron. Sí, pero Jesús les dio su autoridad. Era la autoridad de Jesús. De hecho, vamos a ver esto en Hechos. Lucas escribió lo siguiente: Hechos 19, versículos 13 al 16. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu humano les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu humano se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, el texto es bastante claro, porque estos falsos exorcistas que dicen en el nombre de Jesús, y para estar seguros a quien Pablo predica, o sea, la respuesta de estos demonios es: a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ustedes, el ser humano no tiene ningún poder sobre los demonios. Y la arrogancia de estos falsos maestros se mira al creer que ellos tienen dominio sobre ellos. Incluso el contraste lo vemos inmediatamente ahí en el versículo 11 de 2 de Pedro. Dice: cuando los ángeles, aquí ya se está refiriendo a los ángeles que son fieles al Señor, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Los ángeles fieles al Señor no injurian ni se burlan de los demonios. El ejemplo más claro lo tenemos precisamente en Judas 9. Todos hemos leído este versículo que dice: pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pedro nos ha acercado a los falsos maestros. Nos ha dicho que ellos van tras la carne en degradante lujuria. Nos dice que ellos han despreciado el señorío de Cristo en sus vidas. Nos ha dicho que son insolentes, que son obstinados para obtener toda esa satisfacción, y además creen que tienen poder sobre los demonios. Todo eso es lo que nos muestra Pedro de estos falsos maestros. Pero si nosotros creemos que eso es todo, no. Hemos visto cómo son, hemos visto cómo actúan, pero hay consecuencias de eso. Vamos al versículo 13, ahí en la segunda parte del versículo 13. Vamos a ver esas consecuencias. Dice: cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose
en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Aquí vemos claramente cuáles son las consecuencias de apartarse del camino de Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que vemos ahí? Una total y plena esclavitud del pecado. La carne ha vencido. En estos momentos vemos a esos falsos maestros totalmente dominados por sus instintos. Sus pensamientos ahora son solo uno, solo buscan el placer. Esos falsos maestros ahora son dominados totalmente por sus deseos. Era tanto el dominio del pecado, tanto el dominio que el pecado tenía sobre estos falsos maestros, que la codicia y el vicio en el que habían caído estos falsos maestros ya no tenían límites. El texto nos dice que esto lo llevan a cabo aún en horas del día. Imagínense que en aquel entonces, en el Imperio Romano, para un imperio pagano, había todavía alguna ética moral. Había ciertas cosas que no podían hacerse durante el día y en ciertos lugares. Estaban destinados a ciertos lugares y al anochecer. Pero el texto nos está diciendo aquí que el pecado ha dominado tanto a esos falsos maestros que ya no les importa si es de día o es de noche. Ellos buscan satisfacer sus placeres. Ellos se deleitan en el pecado, nos dice el texto también. Así que cuando alguien empieza en este caminar del pecado, ¿qué sucede? Hay cierto remordimiento. La conciencia no te deja, sabes que está mal y no te deja. Pero si vuelves a pecar, ¿qué va a suceder? Cada vez más se va a ir apagando esa conciencia, ese remordimiento. Y eso desaparece en un momento. Y ahora, eso que causaba remordimiento, que causaba un cargo de conciencia, ahora se ha convertido en ¿qué? En un placer. Se deleita en pecado. Han perdido, como hemos dicho, toda vergüenza. ¿Por qué? Porque el texto en la versión NBLA dice ahí en el versículo 13, sí, al final dice en el versículo 13, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Aquí se está refiriendo al banquete que la iglesia en aquella época celebraba como la Santa Cena. Estos falsos maestros, aún con esa manera de vivir pecaminosa, llegaban a la iglesia a participar de la comunión con los hermanos. El pecado los ha esclavizado a tal grado. El pecado había llevado a estos falsos maestros a la perdición total. Y hay más, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Cuando Pedro dice que sus ojos están llenos de adulterio, lo que quiere decir es que estos falsos maestros estaban dominados por sus instintos, al grado que cada mujer que veían, la veían como alguien con quien podrían adulterar, con alguien que podían fornicar. No podían ver a una mujer de otra manera. El texto también nos dice, nunca cesan de pecar. Entonces, continuamente ellos estaban una y otra vez
planeando, como hemos visto, haciendo cosas con el único propósito de, a través del pecado, satisfacer esos placeres. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Aquí es literal. Quienes van al gimnasio entenderán muy claramente esto. ¿Cómo se ejercita alguien para una competencia? Se prepara con X tiempo, prepara tal vez una dieta, tales ejercicios, tantas horas de dormir, tanta agua, y es una planificación exacta. Bueno, a eso se refiere el texto. Estos falsos maestros hacían esto, pero en lugar de una competencia deportiva, era para practicar el pecado. Entonces, lo que vemos es que estos falsos maestros de verdad estaban totalmente esclavizados por el pecado. Nos dice que ellos eran avariciosos, buscaban además de eso, de satisfacer satisfacer sus deseos, aparte también obtener ganancia. ¿Cómo? Bueno, pues a través de aquellos que eran débiles en la fe. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Ahora, nuevamente reitero, hemos estado hablando de los falsos maestros, pero la pregunta es para nosotros: ¿cómo estamos cada uno? ¿Estamos abriendo alguna rendija al pecado? Porque estos falsos maestros no es que un día iban a la iglesia y al otro día se levantaron diciendo: soy falso maestro y voy a actuar de esta manera. El pecado es algo muy sutil que viene en una envoltura muy bonita llamada placer y se va infiltrando poco a poco en la persona, en la sociedad. ¿Cómo estamos nosotros? Pues es importante que nosotros tengamos presente lo peligroso y destructivo que es el pecado. Nosotros estaríamos cometiendo un error si pensamos que esto no es aplicable para nosotros, que a nosotros no nos va a pasar, que a nosotros no podemos tropezar como lo hicieron los falsos maestros. Estamos equivocados si creemos que nuestras fuerzas no podemos ser arrastrados por el pecado y no podemos tener consecuencias. Así que, ¿cómo estamos delante de Dios nosotros? Ahora, esto de por sí ya es muy grave. La manera en cómo Pedro ha descrito a estos falsos maestros da miedo. Pero hay algo más. Ahora sí, esto es algo exclusivo de los falsos maestros. Si recuerdan, el versículo 10, si no mal recuerdo, dice que el castigo será especial. ¿Ah? Bueno, ¿qué es eso tan severo que cómo va a castigar el Señor a los falsos maestros? ¿Por qué? Bueno, porque el versículo nos dice que seducen a las almas inestables, es decir, aquellos que son débiles en la fe, aquellos que recién están conociendo a Cristo. No hay peor pecado que enseñar a pecar a otros. Eso es lo que el Señor castigará seguramente. Ahora, tal vez todo esto ya lo conocíamos, tal vez tenemos idea, pero cuando lo vemos en su conjunto, podemos entender por qué nuestra sociedad está como está. Podemos entender por qué se ha perdido toda ética. Ya no hay vergüenza. Ya los pecados que antes, como decíamos hace un momento, se hacían en lugares apartados de noche, hoy ya no. Hoy te roban a las 10 de la mañana frente a tu casa. No hay vergüenza. Ya no hay moral.
porque Dios no está en la vida de las familias. Y esto tiene un motivo. Esto tiene un motivo. A lo largo de este pasaje ya hemos visto cómo viven, cómo son, las consecuencias que han sufrido estos falsos maestros. Pero nos falta ver algo. Nos falta ver una última consecuencia. Y es tal vez lo que nosotros no hemos puesto atención. Y es por eso que muchas veces el pecado se nos hace algo como, bueno, ya desobedecí a Dios, le pido perdón y todo está bien. Minimizamos el pecado y eso es muy peligroso. Las consecuencias del pecado son devastadoras para nosotros, para el ser humano. Segunda de Pedro, vamos a leer, si se dan cuenta, saltamos el versículo 12. Vamos allí. Segunda de Pedro 2, versículo 12. Dice, empieza haciendo referencia a los falsos maestros. Pero estos, es decir, los falsos maestros, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto, para ser capturados y destruidos, blasfemando lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Yo no sé, hermanos, si ustedes han reflexionado sobre esto. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pedro aquí? Nos está diciendo que el pecado tiene tal grado de destrucción en el ser humano que cuando lo posee totalmente, cuando es esclavo de ese pecado, al ser humano se le puede comparar como un animal irracional. Nuevamente, no hace mucho estaba yo leyendo un libro y el autor hacía referencia a matanzas en escuelas de niños. Hacía referencia a construcciones y maquinaria no implementada correctamente que derivó en un desbordamiento de un cerro que sepultó escuela con niños. ¿Por qué? Por corrupción. ¿Dónde creen que sucedió eso? No, en Escocia, país del primer mundo. El pecado no es exclusivo de un área. El pecado, como hemos dicho, tiene el poder de degradar al ser humano a esto. Lo puede degradar de tal manera que lo lleva a comportarse como eso, como un animal irracional. ¿Cuántas veces no sabemos de todas esas personas que matan por matar, que les da gusto? Ese es el poder del pecado. El pecado lleva a vivir de esa manera. Un animal se caracteriza por eso, por satisfacer solamente sus deseos, por hacer solamente su voluntad, y es ajeno a la existencia de Dios. ¿Se dan cuenta que el pecado destruye aquello que nos hace diferentes de los animales? Y esto porque la naturaleza humana tiene dos componentes: la naturaleza física y la naturaleza espiritual. El pecado alimenta la naturaleza física, y si nosotros no nos acercamos a la palabra de Dios, si nosotros nos dejamos llevar por el mundo, ¿quién cree que va a ganar? El pecado. Tal vez sea muy drástico y dirás, bueno, es que eso no lo hace todas las personas. Pero te has dado cuenta, ¿por qué creen que lo hacen? Que no lo hacen. ¿Por qué creen que hay leyes? ¿Por qué creen que hay leyes? Porque si no, eso sucede. Entonces, para terminar, el
apóstol Pedro nos está diciendo que el pecado lleva a la humanidad, tiene el poder para llevar a la humanidad a vivir como un animal irracional. ¿Cómo creó Dios al hombre? A su imagen y semejanza. Estamos viendo quién es el más interesado en llevar al ser humano a ser como un animal. La mentira fue: ustedes serán como dioses. Hermanos, esto es muy importante, tener presente que el pecado, con el pecado no se puede. No abramos una puerta, un resquicio al pecado. El pecado nos puede dañar de múltiples maneras, y no solamente a nosotros, sino a nuestro entorno, a nuestras familias. El Señor no nos creó para eso. Como he dicho, el Señor nos creó para reflejar su imagen en el mundo. Es por eso que Cristo vino, como cantábamos hace unos momentos, para salvarnos de esta destrucción. Él en la cruz nos libró de esa esclavitud, del pecado. Y tal vez esto no lo habías considerado, y tal vez no habías visto cuánto tenemos que agradecer a Cristo que nos haya salvado de esta destrucción. También, bueno, no solamente el Señor se quedó en eso. Él sabía que íbamos a vivir en un mundo caído y nos dejó su palabra. Y nos dijo que esto iba a suceder, y nos dijo cómo debíamos actuar. ¿Qué es lo primero que veíamos de los falsos maestros? Que eran arrogantes, ¿no? Bueno, ¿qué nos dijo Jesús? En Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué era algo característico de los falsos maestros? ¿De su pecado? El egoísmo, el querer hacer siempre su voluntad y ponerse por delante sus deseos antes que todo. Que nos dijo Jesús en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Vemos que los falsos maestros tenían una mente pervertida. ¿Qué dijo Jesús respecto al adulterio? No cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. No hay cosa más importante que tomar decisiones, por muy radicales que parezcan. Es lo que debemos hacer, tomar decisiones radicales para apartarnos del pecado. Más adelante, igual en Mateo 22, 37 al 39, nos dio Él la forma de poder evitar pecar. Nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros vivimos de esa manera, no hay poder del enemigo que pueda arrastrarnos a la destrucción. Pero debemos tener cuidado, porque Proverbios 6, 27, 28 nos dice: ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? ¿Juega con fuego se quema. Hermanos,
El Señor, a través de su palabra, no nos ha dejado una lista de reglas a cumplir que nos niegue una vida agradable, una vida feliz. No nos prohíben sus mandamientos disfrutar de la vida, sino que sus mandamientos son mandamientos que nos cuidan, son mandamientos a través de los cuales Él nos da una vida mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar aquí y cuando estemos delante de Él. Es así, hermanos, no podemos imaginar lo grande que es el Señor y cómo nos cuida. La obra de Cristo nos ha salvado de esa destrucción y de la condenación eterna, como cantábamos. Él nos ha salvado, nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha llevado de muerte a vida eterna, a vida en abundancia. No nos queda más que darle toda la honra y toda la gloria a Él, al único, al verdadero Dios, al Dios Santo, a Él que dio su vida por nosotros. Es de verdad, no podemos comprender eso. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por que a través de tu palabra nos muestras tu cuidado, nos muestras tu gracia, tu misericordia y tu amor. No lo merecíamos, Señor, porque a través de nuestra condición caída, lo único que hacíamos, Señor, era de continuo pecar contra ti. Pero tú nos has levantado, Señor, y de muerte a vida. Y un día, Señor, tú lo has prometido, que estaremos contigo, Señor. Pero desde hoy podemos deleitarnos mirándote a través de tu palabra y deleitándonos en obedecerte, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén.